Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hacer un análisis de un nuevo caso en una prestigiosa institución de educación superior. Queremos hablar del acoso sexual en Radio Cáritas, el silencio de la Universidad Católica y la Conferencia Episcopal Paraguaya. Como todos saben, la Universidad Católica administra Radio Cáritas como una radio universitaria y que básicamente Radio Cáritas está también diseñada en tanto radio universitaria como un espacio de pasantía profesional de los estudiantes de la carrera de comunicación. ¿Y qué tiene que ver la Conferencia Episcopal Paraguaya? Y por supuesto, según los estatutos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Universidad Católica depende en términos de estructura de los obispos, vale decir, de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que tiene una figura, no la del presidente, sino del gran canciller, que por mucho tiempo el gran canciller básicamente recaía en la figura del arzobispo, pero que en estos últimos tiempos se elige al gran canciller y no recae en la figura del arzobispo. Vale decir, el arzobispo de Asunción no es el gran canciller. El gran canciller de la Católica, la máxima autoridad según los estatutos de la UCA, es precisamente el Monseñor Francisco Pistilli, obispo de la diócesis de Itapúa, que tiene mucho que decir en relación con este caso. Se comenzó a tener informaciones acerca del acoso a 4 estudiantes de la carrera de comunicación pasantes en Radio Cáritas, donde fueron presuntamente, y tenemos que utilizar estos términos jurídicos, presuntamente fueron acosados por el hoy ex director de Radio Cáritas, Miguel Ortiz. ¿Quién es Miguel Ortiz? Aparte de haber ejercido el cargo de director de Radio Cáritas, fungía también como jefe de gabinete y secretario privado del rector de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, presbítero Narciso Velázquez. Es decir, estamos hablando de una persona que dentro de la estructura de la Universidad Católica no solamente cumplía funciones de dirección en Radio Cáritas, sino formaba parte del primer anillo de una de las autoridades más importantes de esta institución universitaria, que es precisamente la figura o el cargo de rector. No es el primer caso en que está envuelto la Universidad Católica, envuelto en un acoso sexual o en una denuncia por acoso sexual. Recordarán ustedes el caso de Belén, que más allá de las evidencias, obviamente la persona a quien denunciaba Belén en aquel entonces era una autoridad académica de la Facultad de Derecho de la UCA, y no solamente ocupaba un cargo académico dentro de la universidad, sino dentro del sistema judicial estaba como miembro nada menos que del órgano que juzga a los fiscales y a los jueces. Me estoy refiriendo a la figura del Consejo de la Magistratura. Dicho esto, la situación obviamente de Belén, conocida públicamente, ¿no? Sabemos finalmente cómo terminó y aún sigue pendiente porque
Lógicamente, no solamente fue el caso de la denuncia de Belén, sino también lo metieron a Belén en una denuncia de compra de notas de algunos alumnos de la carrera de Derecho, que aún está pendiente precisamente de sentencia. Decíamos, no es el primer caso, por eso hacemos esta descripción del caso de Belén. 4 estudiantes, reiteramos, de la carrera de comunicación de la Universidad Católica que hicieron su pasantía en Radio Cáritas fueron presuntamente acosadas por el ex director de dicha radio. Hay comunicación de los trabajadores de la radio, hay comunicación de la Asociación de Profesores de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UCA. Se abrió un sumario las autoridades de la Universidad Católica, pero aún el rector, el gran canciller, el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez, no han dicho absolutamente nada en relación con este tema. Un silencio que no comprendemos por la situación de gravedad, ¿sí?, que conlleva precisamente este tipo de denuncias. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis la licenciada Monse Berro, miembro del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Muy buenas noches, Monse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer compartir esta mesa con ustedes. Lastimosamente nos convoca este tema tan grave, esta denuncia tan grave. Pero acá estamos para debatir y aportar un poco más desde el espacio que nos toca. También nos acompaña la abogada Lucía Sandoval, defensora de los derechos de las mujeres. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, doctor, para vos y acá para las demás presentes y a toda la audiencia. También nos acompaña la magíster Verónica Villalba, experta en políticas públicas sobre mujeres. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, un gusto estar con ustedes compartiendo para tratar un problema tan importante que merece mucha reflexión en nuestra sociedad, tan actual realmente, y que todas estas reflexiones pueden ayudar a la resolución de estos casos como estos que hay muchos, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda, creo que vamos a aportar algunos elementos importantes en búsqueda precisamente de la solución de estos problemas. Acoso sexual en Radio Cáritas y el silencio de la Universidad Católica y la Conferencia Episcopal Paraguaya. Es el tema que hoy le planteamos para analizar. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes, capitaneados por Marcelo Burgos. ¿Debe seguir Julio Cáceres como DT luqueño? Hacemos juntos el análisis más preciso. 2-1, victoria de Tacuary, primer triunfo de Marcelo Palau como entrenador que permite al equipo barriojarense salir de momento de zona de descenso. Entretiempo, lunes a viernes de 12 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El tema del acoso sexual en los medios de comunicación en estos últimos tiempos ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública. No vamos a enumerar, hoy queremos focalizar nuestra mirada para hacer el análisis de un tema que, a mi modo de ver, necesita mayor visibilidad a nivel de opinión pública. Me refiero a la figura del acoso sexual. Y en este caso particular queremos tomar como referencia el acoso sexual en
en Radio Cáritas y teniendo en cuenta, como decíamos en la introducción del programa, que Radio Cáritas es administrada por la Universidad Católica y la Católica depende de la Conferencia Episcopal, nos preguntamos por qué las autoridades de la Universidad Católica y de la Conferencia Episcopal Paraguaya aún no se pronunciaron. Y reitero, llama poderosamente la atención que aún no se hayan pronunciado. Pero queremos ir con algunas cuestiones conceptuales para poder entender bien el caso del acoso sexual y para ello vamos a ver la definición justamente de acoso que está establecida en la ley 1160/1997, la ley del Código Penal, en el artículo 136, define justamente el acoso sexual y dice: el que con fines sexuales hostigara a otra persona, abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. Luego dice, en estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 y el tercer concepto desarrollado en este artículo, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Pero antes de ir a otras definiciones, lo importante aquí está clarísimo, clarísimo. La cuestión del acoso sexual requiere de una, digamos, de una cuestión jerárquica, ¿sí? Bien, si volvemos otra vez, director, a la placa, por favor, porque me parece que esto no es un dato menor, ¿verdad? El que con fines sexuales hostigara a otra persona, abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones. En este caso, el denunciado es director de la radio, obviamente, y la víctima es una pasante, una estudiante. O sea, perfectamente se tipifica según lo que establece la ley del Código Penal. En el 2016, como país, nos vimos obligados a sancionar y promulgar, digo bien, una ley de protección a las mujeres contra todo tipo de violencia. Y el artículo 1 de esta ley, 5777, reitero, que se titula de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, artículo 1 de su objeto, dice: la presente ley tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta ley 5777, algunos especialistas en el ámbito de los derechos de las mujeres dicen que es una ley muy innovadora y hasta revolucionaria. Algunos legisladores están, digamos, deteniendo la mirada para la modificación de esta ley. Y eso, según los especialistas, implicaría un retroceso. Veamos 2 conceptos más y luego ya comenzamos nuestro análisis. En relación con el artículo 2 de la ley mencionada, que habla de la finalidad de la disposición legal. La presente ley tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bien pretenciosa, obviamente, la ley. Y en lo que hace al otro artículo de la misma ley, que se refiere a la promoción de políticas públicas a las formas de violencia, artículo 6 dice: las autoridades de aplicación de la presente ley establecerán, promocionarán y difundirán políticas públicas dirigidas a prevenir, disminuir y eliminar las siguientes formas de violencia perpetradas contra la mujer. Y nosotros solamente queremos destacar lo que hace al tema de la violencia del concepto de violencia sexual, inciso D. Es la acción que implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente acerca de su vida sexual a través de cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación. Monse, el tema del acoso sexual en los medios de comunicación, ¿cómo ustedes analizan desde, digamos, la asociación a la que pertenece, que es el sindicato? Bueno, en el 2022 se realizó una encuesta justamente para recabar un poco los datos, cómo se encontraban los medios de comunicación en Paraguay. Lastimosamente, lo que en esa encuesta pudimos encontrar es que 8 de cada 10 mujeres dentro de los medios de comunicación sufre o sufrió acoso sexual.
y el 35% de esos acosos venían de parte de compañeros, el 45% de parte de un jefe. O sea, es demasiado grave lo que pasa para dentro de los medios de comunicación, y también se encontró que no todos los medios de comunicación tienen un protocolo de acción para este tipo de casos, ¿verdad? O sea, es muy importante que como sociedad y como medios de comunicación y espacios nosotros nos sentemos a ver qué estamos haciendo para poder proteger a las comunicadoras. Ahora, los datos son alarmantes Sí. en función al, digamos, a lo que acabas de compartir. Desde ese punto de vista, ¿qué decisiones adoptó el sindicato para afrontar esta situación? Bueno, nosotros ahora tenemos la Secretaría de Equidad y Género, que es en la que yo estoy como encargada, y lo que nosotros hacemos es alentarle a las compañeras que denuncien este tipo de casos. Les alentamos porque es importante alzar la voz. Yo sé que no siempre tenemos esa fuerza para denunciar. Tenemos también antecedentes como en Albavisión, que las compañeras que se atrevieron a denunciar fueron perseguidas, inclusive fueron desvinculadas de su puesto de trabajo, mientras que los acosadores y depredadores siguen dentro de las filas. Pero como sindicato nosotros le alentamos a las compañeras y ofrecemos también el apoyo y la contención que necesitan, ya sea jurídica o psicológica, que puedan requerir para poder llevar adelante una denuncia y un proceso, porque esto es un proceso judicial que se abre y muchas veces es desgastante, desmoralizante y hasta revictimizante para las compañeras. El caso acontecido en la Universidad Católica Lucía desde la perspectiva del diseño legal, ¿se puede, sin temor a equívocos, hablar de un acoso sexual? Absolutamente, absolutamente, porque se configura dentro del artículo 133 del Código Penal, y de hecho que las autoridades deberían de impulsar como tal a fin de que de brindarle protección por un lado a las víctimas y por otro lado buscar el castigo al perpetrador en este caso, ¿verdad? El acosador, ¿verdad? Porque generalmente este tipo de conductas se naturaliza, se normaliza. Los propios responsables de esta institución, estamos hablando de una universidad católica, tienden muchas veces a trasladar responsabilidades sobre la víctima, responsabilidad que la víctima no tiene, ¿verdad? Porque generalmente ocurren, son víctimas personas que, como ya dijimos anteriormente, están en desigualdad de condiciones en cuanto a jerarquía, ¿verdad? Muchas mujeres terminan tolerando por una cuestión de esa misma condición de disparidad con su acosador. Como decía bien Monse, algunos porque quieren terminar su carrera, y si ocurren en los lugares laborales, generalmente quieren conservar su trabajo, no quieren perder, porque el acoso funciona de dos maneras. Puede ser como chantaje, ¿verdad? Y en estos casos es por ciertas condiciones que pone el acosador a fin de que esta persona, la que está sufriendo, no pierda el trabajo o pueda obtener un ascenso u otras cuestiones como esas, ¿verdad? Y el otro sería la hostilidad, cuando ella no accede, la mujer, digo ella, porque generalmente somos las mujeres quienes sufrimos más de estas situaciones. Con eso no quiero decir que no haya hombres también acosados, ¿verdad? Crean hostilidad en el ambiente laboral, genera rumores sobre cuestiones sexuales de la mujer a fin de desacreditarle en su entorno laboral y demás, ¿verdad? Entonces es muy complicado eso que decía también Monse, de que no es fácil para una víctima denunciar. Se expone a perder su trabajo, por otro lado se expone a un escrutinio social, porque la sociedad también tolera, normaliza, traslada sobre la víctima ciertas
responsabilidades que no tiene, que ella luego provocó. Y eso no es verdad, eso es un mito. Quiero volver sobre ese tema Sí. en una próxima intervención suya. Aquí tenemos por un lado lo que podría considerarse como criterio el tema moral y, digamos, por otro lado, el tema de los derechos. En ese contexto, Verónica, dentro de tu especialidad de políticas públicas, ¿no? Decía desde el punto de vista moral, donde la cuestión cultural, sin lugar a dudas, es un elemento importante a tener en cuenta para el análisis, por lo que decía Lucía, ¿verdad? Que termina a veces normalizándose conductas de este tipo, ¿verdad? Pero por otro lado tenés también que, a ver, estamos hablando de los derechos de las mujeres, ¿no? Que deben ser respetados esos derechos, sobre todo porque forman parte de la historia de la humanidad. O sea, cuántos siglos tuvieron que transcurrir para ser conquistados esos derechos. Y finalmente con los datos que compartió Monse, ¿verdad? Que se refería, uno dice, en los medios de comunicación, donde, digamos, no necesariamente las periodistas son las más vulnerables, ¿no? Ni quiero imaginarme en algunos espacios donde sí hay mujeres realmente vulnerables, ¿no? Entonces, digamos, esta dicotomía que por un lado tenés, que algunos quieren hacer un análisis de carácter moral, ¿verdad? Y otros, evidentemente, lo plantean más desde el punto de vista de los derechos. ¿Cómo hay que abordar realmente el problema desde las políticas públicas del acoso sexual? Desde las políticas públicas yo creo que el abordaje tiene que ser interdisciplinario, porque se necesitan de todos los saberes para poder desactivar realmente y dar soluciones y respuestas a este problema de la violencia, de los acosos. El acoso sexual se enmarca dentro de todo lo que es la violencia de género. Entonces, y también según las estadísticas, es uno, como dijiste al inicio, es una de las formas de violencia menos denunciada, posiblemente por esta cuestión jerárquica que siempre se da generalmente en los casos de acoso, ¿no? De acoso, y que se dan en espacios, en lo laboral, en lo público, son las formas más que más se relevan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las políticas públicas tienen que dar una respuesta integral de protección a las víctimas, con servicios psicológicos, jurídicos, asesoramiento y protección también, en el sentido de que muchas tienen que dejar, por ejemplo, no en el caso de acoso sus trabajos están en juego, están en peligro. En este caso está en juego las carreras y el estudio de las que sufrieron el acoso, ¿no? Entonces tienen que protegerle de acuerdo al ámbito en el que se da la violencia, ¿no? Entonces por eso es que tiene que ser integral y es muy difícil desactivar, y por eso se necesita tanto de las políticas públicas y que se trabaje de forma articulada también con las organizaciones, con los sindicatos, con las defensoras de los derechos de las mujeres, porque también es muy importante la sensibilización a la sociedad, porque es un problema de hace años y de hace siglos que está naturalizado. O sea, eso se naturaliza, se sigue naturalizando porque se sigue la historia digamos, la historia de sometimiento en el que quieren ubicar siempre a las mujeres, y que nos ubicamos, y que con mucha lucha, con mucha garra, yo digo siempre, y potencia desde las mujeres sobre todo, y los movimientos, se ha planteado y se ha logrado hasta ahora cada vez más desnaturalizar estas formas de violencia. Las denuncias que ahora tenemos son gracias justamente a la voz de muchas mujeres y a la unión, porque no es fácil denunciar. Hay que estar siempre sostenida por redes, por esta asistencia siempre protegida, siempre contenida, porque no es fácil. Más todavía en los casos de acoso, que una se enfrenta siempre a una autoridad, en este caso es el director, ¿no? Entonces, y a todo lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica, que sabemos que justamente este silencio siempre mantiene
en todos estos casos. Después de muchos años parece que dio disculpas por todos los abusos hace poco, ¿no? Pero después de cuántos años tuvo que pasar. Entonces, es un momento para mí en que la Iglesia Católica como institución debería romper ese silencio y poder dar una respuesta a este caso, asumiendo claramente cuál es su rol, ¿no? Las políticas públicas pueden ayudar también a que las instituciones asuman su responsabilidad, incentivando la investigación de los casos y toda esta respuesta integral para las víctimas, ¿no? Es curioso porque el caso se da en el contexto de una organización de carácter confesional donde el principio y el valor de esta organización de carácter confesional, lo sexual no es un dato menor. Forma parte de una exigencia para sus principales miembros. Estoy pensando, por ejemplo, en los presbíteros de segundo orden, que son lo que llamamos o lo que conocemos como sacerdotes, el presbiteriado de primer orden, que son los obispos. Precisamente uno de los votos que hacen es el de castidad. ¿Por qué? Porque lo sexual es tiene un abordaje así como un valor importante. Y eso mismo se da dentro de la organización de la Iglesia Católica, y eso no es una cuestión menor. No porque en otras organizaciones no tenga el mismo valor, pero pareciera contradictorio. Y es el segundo caso, cuando en el primer caso, la Iglesia paraguaya y la Universidad Católica no tomó ninguna postura. Ojo, todavía estaba la deuda cuando aparece un segundo caso. De todo eso hablamos a la vuelta del pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En Teledía Noticias nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. En Limpio, un trabajador de Motobol falleció tras caer con su motocicleta a un desagüe pluvial cuya obra quedó inconclusa desde hace meses. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Lea Jiménez, jefa de gabinete del presidente de la República, Santiago Peña, informó a sus pares que está renunciando al cargo. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que la Universidad Católica aún tenía pendiente el caso de la estudiante de Derecho Belén, que tuvo que refugiarse en un país cercano al Paraguay, tuvo que ir hasta el Uruguay por un caso que denunció de acoso a una autoridad académica de la Universidad Católica. Y bueno, ya sabemos, no nos vamos a detener a describir los detalles, pero en este caso estamos hablando del ex director de Radio Cáritas que fue denunciado por acoso sexual por 4 estudiantes de la carrera de comunicación de la UCA, y que no solamente ocupaba el cargo de director de Radio Cáritas, sino además jefe de gabinete y secretario privado del rectorado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es decir, una persona de extrema confianza de una de las máximas autoridades de la universidad, que es el cargo de rector. En ese contexto, Monse,
¿Cómo ustedes ven, a partir de los datos que habías compartido, que realmente quedé así como, digamos, anonadado con esos datos, y vuelvo a reiterar lo que ya señalé, estamos hablando de mujeres que no necesariamente tienen un grado así de vulnerabilidad, y por lo visto que sí, digo por el porcentaje que se dio a conocer en aquel estudio. ¿Cómo ven ustedes desde el sindicato el caso particular de las estudiantes de la Católica? Y en realidad que nos preocupa demasiado, más teniendo en cuenta el antecedente, como vos decías, el antecedente de Belén, y que esto se vuelva a repetir. Es como una figurita repetida, ¿verdad? De que una institución como la Universidad Católica, Radio Cáritas, que supuestamente tiene altos valores morales y éticos, guarde silencio ante hechos tan atroces, porque el acoso sexual es atroz, destruye a la víctima no solamente moralmente, sino que psicológicamente. Entonces, desde una institución que supuestamente pregona valores de empatía, de solidaridad con el prójimo, estén guardando silencio y se estén encubriendo entre ellos. Aparte que, hablando con diferentes docentes de la Universidad Católica, nos enteramos que hay como una especie de persecución hacia los docentes que estuvieron apoyando a estas alumnas, y un cuestionamiento y un escrutinio a esos docentes de ustedes están instigando a que esto esté pasando, a que esto se haya denunciado y tome estado público. Entonces es muy preocupante toda esa seguidilla de sucesos, de una denuncia, después se les llama a los docentes que apoyaron, o sea, como que no hay un ánimo de solucionar o de llevar a buen puerto esto, sino que más bien encubrir, que todo quede en casa y acá no pasó nada. Ahora, imagino que con esos datos que compartiste, ustedes, ¿cómo ejercen la profesión? Digamos, en ese contexto, porque, a ver, no ha de resultar nada fácil. No es fácil, porque tampoco en esta encuesta también se reflejaba que no solamente las periodistas mujeres recibimos acoso por parte de nuestro jefe o compañeros, sino que con entrevistados mismos que se toman ciertas atribuciones. Podemos recitarle a Yamil Esgay y la compañera Rocío Pereira Acosta, por ejemplo, que le dio un beso, invadió su espacio personal sin el consentimiento de ella, como marcando también su poder, ¿verdad? Y esto se da no solamente dentro de las oficinas o dentro de las redacciones, también en la calle. Y es difícil como periodista pararte, decirle a las mujeres, transmitir una noticia, decir, chicas, denuncien, siendo que para adentro vos sabes que están pasando cosas y que hay compañeras que no están denunciando. Esto que les voy a decir tiene sustentado, digamos, o está sustentado mejor, en fuentes fidedignas. Miguel Ortiz, el presunto acosador, exdirector de Radio Cáritas, también es profesor de ética en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. No es ninguna broma, profesor de ética. Lucía, cuando uno ingresa dentro del sistema judicial, la cuestión de los elementos y las evidencias no son datos menores. Y cuando se trata del acoso, la pregunta es, bueno, ¿y qué evidencia se tiene como para poder denunciar al acosador? ¿Qué hay en relación con esta figura del acoso sexual respecto de las evidencias que hay que digamos, presentar? Esa es toda una cuestión porque, como bien lo dijiste, no es fácil de probar. Porque generalmente pues estos hechos no ocurren en presencia de otras personas, o si ocurren en presencia de otras personas, casi nunca quieren brindar su testimonio ya en el plano judicial. Muchas veces en mi experiencia particular con mujeres que sufrieron acosos, como te comenté antes del programa,
con una persona que fue acosada por un político importante. Las pruebas están en los mensajes de texto, en los audios, en fotografías y demás. Y como una cuestión más forense sería la intervención de una profesional o un profesional psicólogo, porque así como dijo Monse, es una situación que va causando estragos en la víctima que está sufriendo. Muchas veces no puede hablar justamente en el caso de las mujeres periodistas, como ella decía, justamente ellos están viviendo en carne propia y están pidiendo que se denuncie a las demás mujeres, ¿verdad? Lo mismo ocurre en nuestros casos, porque esto ocurre en todos los ámbitos. Y entonces es difícil, las mujeres hasta entran en depresión muchas veces por esta cuestión, porque también tiene que pelear con el sistema de justicia para que su relato sea creíble, porque siempre se duda más de la mujer, ¿verdad? De la credibilidad de la mujer, y siempre, como dije anteriormente, se cuestiona ya la moralidad de la mujer y no del acosador. No tendría que ser de esa manera, ¿verdad? Porque ella no está haciendo nada malo, ¿verdad? Es él quien traspasó una línea y fue más allá hasta tocar su espacio personal íntimo, ¿verdad? Entonces no es fácil, por eso es que muchas veces las mujeres no denuncian, o si no se van, realizan su denuncia y después se cansan porque terminan revictimizadas, porque se tienen que ir a la fiscalía, tienen que contarle al asistente, después tiene que ser llamada por la psicóloga forense, que a lo mejor ese es el espacio natural, después ya si frente al juez, y miles de veces van tocando la misma cuestión y la víctima es quien tiene que probar que efectivamente sufrió ese acoso que está denunciando, porque como sabemos, los que ejercemos es de acción penal privada, entonces es a instancia de la víctima, no es a instancia del Ministerio Público, o sea que vos tenés que proveerle de toda la información para que el Ministerio Público haga su trabajo. Ahora, cuesta. ¿Y la denuncia dónde habría que hacerla? En este caso la denuncia en la Fiscalía, porque está tipificado en nuestro ordenamiento penal. Pero como dije, el acoso tiene apenas una expectativa de 2 años o multa, o sea que nada. Entonces, esas son cuestiones que muchas veces obstaculizan para que la víctima avance. Yo siempre digo que de igual manera hay que denunciar, por lo menos para dejar en evidencia y también para, con esas evidencias, las instituciones encargadas de las políticas públicas puedan encargarse de la creación de protocolos, de atención, de seguimiento. Ahora mismo hay juzgados de paz, particularmente Capital, que absolutamente desconocen cómo funciona la violencia contra las mujeres. Y cuando van a tomar una denuncia de violencia contra las mujeres, el tratamiento que da esa denuncia realmente sorprende todavía, porque ya transcurrieron 6 años desde la aprobación de la ley 5777, que por cierto fue un avance en cuanto al cumplimiento de compromisos internacionales con los derechos de las mujeres de Paraguay. Paraguay, el último país en la región en aprobar una ley de protección integral, que por cierto tiene muchísimos cuestionamientos, y otra vez con lo mismo, ¿verdad? Que muchas veces es un mito otra vez que las mujeres mal utilizan la ley de protección. Todo el tiempo estamos escuchando eso, pero no estamos viendo que alguien se vaya y presente en la corte una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, por ejemplo. Quisiera agregar nomás algo a lo que decía la doctora también.
otra cosa que dificulta mucho las denuncias es el acoso en el sistema judicial también, porque muchas veces las víctimas de un acoso sexual van a denunciar este acoso y los mismos funcionarios terminan acosándola también o revictimizándola. O sea, un doble acoso hay una doble violencia, una violencia desde tu lugar de trabajo y desde el sistema judicial que debería estar protegiéndote. Y la revictimización del propio sistema judicial, que es la revictimización institucional, porque tenés que pasar muchísimo tiempo, tenés que recorrer un camino demasiado difícil para que puedas alcanzar justicia, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Ante todos estos desafíos, Verónica, en el diseño de las políticas públicas hay, digamos, un ministerio que es el de la mujer, que es la principal responsable del diseño de las políticas públicas respecto de los derechos de las mujeres. ¿Cómo evaluarías esta política pública actualmente, no solamente desde el punto de vista del diseño, sino de la educación, de la generación también de la conciencia, ¿no? Respecto particularmente en la figura que hace del acoso sexual? Bueno, yo creo que dentro de todo lo que es el marco de la violencia de género, ¿no? En políticas públicas, el Ministerio de la Mujer ha tenido un rol fundamental. Está trabajando actualmente, yo creo, en el plan, en el tercer plan, creo que ya es de violencia contra las mujeres, el plan de protección sobre estas formas de violencia. Entonces, y también la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, tiene un protocolo que tiene ya sus años contra la discriminación y también de prevención y atención hacia la violencia. Entonces, creo que ha sido fundamental. Ahora bien, lo que sucede con las políticas públicas es que necesita de presupuesto para poder hacer las intervenciones y realizar y llevar adelante. Y el Ministerio de la Mujer es uno de los ministerios que menos presupuesto tiene. Y como estábamos viendo, este problema de la violencia necesita una respuesta integral, una respuesta interdisciplinaria, y eso necesita de presupuesto, necesita de recursos humanos, recursos económicos para que se pueda llevar adelante a nivel nacional. Existen también las mesas PREVIN, que son las mesas de protección justamente en el marco de la ley, que están en varios departamentos, están ahora en acción, ¿verdad? Están llevadas adelante, se están implementando. Sin embargo, es necesario que se pueda seguir y continuar con esto. Sí, hay muchos desafíos, ¿no? Entonces, pero yo quiero destacar que en los avances, hay avances, se han trabajado muchos avances. Las denuncias que se tienen ahora suben cada vez más y las denuncias se pueden tomar como avances con respecto a esto que hablamos de la desnaturalización, o sindicatos, gremios que están llevando adelante, impulsando, son avances. Y también comentar el tema de los protocolos que existen, que es una herramienta fundamental para justamente esta cuestión de la revictimización, ¿no? Para trabajar un poco el tema de la revictimización y poder prevenir esas situaciones que se dan en el ámbito de la justicia. Porque los protocolos en los ámbitos educativos sirven, o las instituciones, las organizaciones, sirven, uno, para prevenir, animar a que se denuncie, pero también que la institución asuma que ahí no se va a permitir estas situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, después podemos conversar seguramente un poco más de que yo estoy como docente en la Universidad de Pilar, y ahí se está promoviendo la aplicación de un protocolo contra toda forma de violencia, también es contra la violencia laboral y contra la discriminación. Y es justamente para prevenir casos como estos, y en el caso en el que se den, poder tener los pasos, las herramientas necesarias para dar la respuesta a las víctimas, para la protección y también para la atención, porque muchas veces cuando suceden estos casos no se sabe qué hacer, ¿no? No se sabe por dónde empezar. Entonces, estos protocolos son avances. Yo sé también que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, la FACSO, tiene su protocolo justamente a pedido de el profesorado, el estudiantado, y que finalmente se aprobó. Entonces, ahora es súper importante seguir trabajando en la aplicación de estos protocolos, ¿no? No cabe la menor duda. Y hablando de protocolo,
la Universidad Católica aún sigue sin protocolo, a pesar del caso de Belén, Sí, así mismo. que fue de conocimiento, digamos, público. Yo creo que la señal más clara de la Universidad Católica tuvo que haber sido la elaboración y aprobación de un protocolo contra el acoso justamente sexual. Porque estas son las señales institucionales que se tiene que dar. Por otro lado, respecto a lo que decía también Verónica, o sea, el Ministerio de la Mujer es uno de los ministerios con menos presupuesto. Y uno de los indicadores más importantes de la voluntad política tiene que ver con la asignación presupuestaria, precisamente para poder afrontar la política pública, ¿no? Entonces, ¿qué voluntad está demostrando la clase política, digamos, en hacer efectivos los derechos de las mujeres en nuestro país? ¿Cuál es la solución a la situación del acoso sexual contra las mujeres? Intentaremos algunas respuestas a la vuelta de nuestra pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI tenés información extra a lo grande. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Vamos a conocer hoy los árbitros para las clasificatorias en 2 fechas y aparece un paraguayo, Juan Gabriel Benítez, ¿verdad? Sí, de vuelta Juan Gabriel Benítez, el elegido. Espínola, Beto Sí, y Brian. Más Beto, que ya está jugando en la reserva en Olimpia. volvió a tener minutos, 2 partidos seguidos. El extra de fútbol a lo grande, lunes a viernes a las 18 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior cuál es la solución al acoso sexual y particularmente este último caso, el de Radio Cáritas. ¿Por dónde crees, Monse, que tendría que abordarse y buscar una solución? Y en este caso particular que les toca muy de cerca, ¿no? Porque es el acoso sexual en un medio de comunicación. Sí, yo creo que lo primero que las empresas deben hacer es tomar acción y admitir que es algo que puede pasar dentro de las instituciones y crear el protocolo. Yo creo que a partir de la creación de un protocolo vos estás desalentando a que este tipo de cosas pasen, porque ya estás mandando un mensaje, che, si hace esto va a tener consecuencias. Uno, eso. Dos, creo que también desde el Estado endurecer un poco más las penas para este tipo de delitos, ¿verdad? Porque, como decía la doctora, 2 años o multa. No, creo que el daño que se genera no compensa con esa condena. Y creo que también hay que capacitar a los compañeros, a las autoridades, o sea, seguir hablando, porque si hoy se está denunciando fue porque hubo un cambio de paradigma, ¿verdad? Hubo un cambio de paradigma, un momento donde todas dijimos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, che, esto no puede seguir pasando, tenemos que denunciar. Entonces también capacitar a los compañeros, porque yo creo que más allá de que sucedan este tipo de cosas, hay muchos que no saben que lo que están haciendo está mal. Creo que actúan también un poco desde la ignorancia. Y entonces capacitarle a los compañeros, decirles, miren, esto, si vos pasas esta línea, esto ya se convierte en un delito, no podés estar vinculándote de esta manera con tu compañera. Creo que sentarnos a charlar como sociedad también va a ayudar a que este tipo de cosas dejen de pasar eventualmente. Hoy por hoy los medios de comunicación, si tuviéramos que, digamos, hablar en términos cuantitativos, ¿cuántos cuentan con un protocolo? Y en Paraguay son muy pocos, contados con los dedos, son los que tienen un protocolo de acción, ¿verdad? ¿Hay resistencia o
o falta de conciencia? Yo creo que es más bien una resistencia de que los directivos o los jefes saben de que está pasando algo, entonces no quieren como tomar acción respecto a eso, no se quieren ensuciar básicamente y manchar la imagen pública del medio, ¿verdad? Una encuesta que se realizó en Latinoamérica y el Caribe decía que el 57% de los medios de comunicación del continente no tienen un protocolo. Entonces, eso ya te da una pauta de cómo estaríamos acá más o menos. O sea, son contados con los dedos los que tienen un protocolo. Lucía, más allá del diseño legal, ¿cómo habría que abordar para buscar una solución al problema del acoso sexual? Y mira, yo creo que solamente con la educación y apostar en la prevención, y eso, como bien dijo Verónica, tiene que salir de las instituciones del Estado. En este caso, la encargada es el Ministerio de la Mujer, y como bien resaltó también ella, si bien es cierto, la ministra actual es una técnica en todos los sentidos buenísima, a mi parecer. ¿Actual ministra de la Mujer? Sí. También la viceministra de Igualdad, conozco su trabajo, trabajó por muchísimos años en la Comisión de Equidad de la Cámara de Senadores, me cupo incluso compartir espacio con ella, pero la falta de presupuesto es absolutamente un obstáculo para que ellas puedan realizar bien el trabajo de hacerle llegar a la población en general, porque esta no es una cuestión solamente de mujeres, sino de toda la sociedad. Todos tenemos que involucrarnos, porque también los varones tienen esposa, tienen hijos, y esto no es un ataque, siempre yo digo eso, no es un ataque de género, no es un ataque contra los hombres, sino la realidad es lo que le coloca a la mujer en esa situación de vulnerabilidad, y es la que siempre está recibiendo este tipo de delito, porque es un delito, ¿verdad? Entonces, apostar fuertemente, y yo particularmente siempre le insto a las mujeres a que denuncien. No es fácil, pero es la única forma de ponerle en evidencia al acosador, y de esa manera como una especie de disuasión a fin de que otros no vuelvan a cometer lo mismo. Verónica, decía Lucía, tenemos que comenzar por la educación para tratar de, abordar la problemática del acoso sexual y buscar alguna solución. Decía Monse, tenemos que hacer una revisión de las disposiciones legales y endurecer más las penas. Pero al mirar el escenario nos encontramos, por ejemplo, que las propias instituciones, o muchas de ellas, no cuentan con un protocolo, ¿verdad? El caso particular de la Universidad Católica, que con el escándalo que ya tuvo por el caso de la denuncia que ha hecho Belén, ¿verdad? Aún siguen sin un protocolo. Entonces uno dice, a ver, ¿por dónde habría que, iniciar? Porque también esperar de la clase política que haga una revisión de las disposiciones legales, hay muy poca esperanza. Yo creo que las organizaciones, las instituciones son libres y están enmarcadas ya en la ley. O sea, la ley de protección 5777 contra todas las formas de violencia ya da un marco general y da responsabilidad también al sector privado, a la sociedad civil. La sociedad civil siempre en realidad está organizada y demanda también. Entonces, es una respuesta poder justamente tener estos protocolos, contar con estas herramientas, es también una forma de que las autoridades asuman su responsabilidad y den esta respuesta, ¿no? Y promuevan la sensibilización y la prevención contra toda forma de violencia, en general más hacia las mujeres. Ahora, lo otro que habría que hacer, como ya dijeron aquí las compañeras, es que hay que hacer la formación. Después del protocolo, como ahora en la Universidad de Pilar estamos haciendo justamente un diplomado sobre teoría para la igualdad, que va dirigido a la aplicación de cómo se debería aplicar este protocolo, porque es necesario una deconstrucción y una transformación de nuestro pensamiento, de nuestra matriz de pensamiento en la cultura social que tenemos, y que se ve todavía a las mujeres como un objeto, o se nos ve como menor a los hombres,
esto todo son todavía pensamientos que hay que transformar y es lo que finalmente después contribuye a que existan estas formas de violencia, ¿no? Entonces se necesita que toda la sociedad trabaje y trabajemos desde nuestro rol y nuestra responsabilidad en lo que podamos llevar adelante. Si bien a muchas veces al Ministerio de la Mujer se le carga con todo, ¿no? Y se le da poco presupuesto, como dijimos, pero las instituciones pueden hacer perfectamente, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, que hizo su protocolo y que ya tiene. La Universidad de Pilar sabemos que también, ojalá otras también que no sabemos en este momento puedan hacerlo, empresas también pueden hacerlo, los medios de comunicación, porque es una forma de cumplir con la ley y de incentivar y llevar adelante también acciones que puedan contribuir a que vivamos mejor finalmente. De eso se trata, ¿no? Creo que hay aportes muy interesantes como para buscar solución a este problema que aqueja a muchísimas mujeres. Muchas gracias, Lucía, por compartir con nosotros. También agradecemos a Monse y a Verónica. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Antes el principal temor era que te roben el vehículo. Ahora no hace falta que te lleven. Sí. Directamente ya te roban una parte. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Un intento de robo en la ciudad de San Lorenzo terminó con la captura del presunto autor gracias a un descuido que resultó ser su perdición. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Acoso sexual en Radio Cáritas y el silencio de la Universidad Católica y la Conferencia Episcopal Paraguaya. 4 estudiantes denunciaron al ex director, presunto acosador sexual, a las pasantes. Y aún las autoridades de la Universidad Católica no se pronunciaron. Si bien iniciaron tenuamente un sumario administrativo, aún no dieron la cara acerca de este nuevo escándalo que envuelve, de acoso sexual que envuelve a la Universidad Católica. Y el silencio de los obispos a través de la Conferencia Episcopal Paraguaya es también incomprensible. 4 víctimas, nuevamente, de un presunto acoso sexual. Y aún la Universidad Católica no ha dado ninguna señal después de un escándalo público de denuncia de acoso sexual. Hasta hoy, la Universidad Católica no cuenta con un protocolo. Y esta figura de protocolo tuvo que haber sido una primera e importante señal de que la Universidad Católica quiere buscar una solución a estos escándalos que los envuelve. Esperamos pronta solución por parte de las autoridades de la UCA y que los obispos tomen una decisión acerca de la institución que administran, que es
la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Están ahí 4 víctimas esperando que reaccionen. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.